Bien. Esto, como les decía, es la ecuación de la circunferencia. Vamos a ver la expresión de la ecuación de la elipse. No vamos a hacer la demostración. Sepan que para el caso de la elipse podemos encontrar la demostración a partir de la relación que se genera entre los elementos de la elipse. Así como recién trabajamos con la ecuación de la circunferencia, bueno, de la misma manera podemos trabajar con la ecuación de la elipse. Fíjense que yo acá estoy marcando algunas intersecciones, el valor A, el valor opuesto de A, el valor B en I y el opuesto de B también en el eje Y. Si yo tuviera posibilidad ahora de sujetar un hilito, como quien diría, en un par de puntos que le llamamos focos, le pongo F1 y menos F1 porque está a la misma distancia hacia el otro lado, ¿sí? ¿Qué se cumple para el elipse? Si yo pongo mi hilo de tal manera que tomo esta medida desde acá hasta acá, desde menos A hasta A, o bueno, el doble de esta distancia, ese hilo, si yo lo hago coincidir con este foco, lo extiendo hasta algún punto de la elipse y después vuelvo hasta este otro foco, se va a mantener constante alrededor de todo el recorrido. Seguramente habrán visto en algún lugar, sobre todo donde se hacen manualidades, que utilizan esta propiedad de la elipse para trazar elipses perfectas, ¿sí? Es decir, yo ya lo tracé ahí, pero si vuelvo a trazar otro par de líneas de referencia, esta extensión es la misma que tengo acá, es la misma que tengo acá, ¿sí? Es decir, que eso se verifica a lo largo de toda la elipse. Bueno, esto sería, este punto de acá sería un punto XY perteneciente a la elipse, ¿no? ¿Qué tenemos como fórmula? Acá no les puse, estamos con la elipse, ¿sí? Vamos a considerar que la relación es similar a la ecuación de la circunferencia, pero donde tenemos tanto a x cuadrado como a y cuadrado divididos por un par de valores. Esos valores tienen que ver con estas intersecciones, con la intersección con el eje X, con la intersección con el eje Y. Bueno, y por otro lado, en lugar de darnos esto siempre igual a r al cuadrado, nos da siempre igual a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación de la elipse. Como les decía antes, si ustedes tienen ganas de ver la demostración, la pueden encontrar, y siempre partiendo de la relación de que esta distancia coincide con el doble de la distancia que hay desde el origen hasta el punto A. ¿Sí? Bien, para la elipse vamos a dejar ahí solamente la fórmula, es una de las que necesitan conocer, las vamos a usar más adelante en Matemática 3, así que bueno, por ahora nos quedamos hasta acá para poder darle lugar a otras funciones que las vamos a necesitar un poco antes. ¿A qué otras funciones me refiero? Bueno, en el caso este es la función exponencial con la que vamos a seguir, así que ahí vamos. Bueno, nuestra función se define como f de x igual a la x, donde ¿qué valores puede tomar A? A puede tomar valores positivos, excepto el 1, ¿sí? No puede valer ni 0 ni 1,
¿sí? Porque, bueno, 0 elevado a cualquier potencia nos estaría dando 0 y entonces la función no sería una exponencial, sino una recta que coincida con x. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? ¿Qué valores le vamos a poder poner a x? Es lo que nos preguntamos. Bueno, le podemos poner cualquier exponente a una base que sea positiva, ¿sí? Entonces, el dominio de nuestra función siempre, siempre, siempre van a ser todos los reales. En este caso, donde nosotros tenemos estas condiciones, la función tendría una forma así. Fíjense, para el caso en que a sea mayor que 0, podemos tener dos situaciones. Una sería esta, ¿sí? F de x igual a la x, donde se trata de una función creciente la que dibujé, ¿sí? Porque en particular esa base es mayor que 1. A es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que A también puede tomar valores entre 0 y 1. Sería este otro caso. Esto es, bueno, lo puse ahí la fórmula. La gráfica sería de esta manera. Acá la función la seguimos definiendo de la misma forma, a la x. Pero ¿qué característica tiene a? Que a acá está entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Si yo pongo un medio a la x, la gráfica con la que me voy a encontrar es similar a esta. Ahora, hay otra particularidad. Este valor por donde cruza la función exponencial es 1. ¿Por qué puedo asegurar que es 1? Y porque es la imagen que le corresponde cuando x vale 0. Fíjense, si esto fuera un 3, 3 a la 0 me da 1. Si fuera un 2,5, 2,5 a la 0 me da 1. Es decir, siempre que yo ponga un valor positivo y que no sea 1, me va a dar 1 esa cuenta. ¿Qué pasa si es un A que toma valores entre 0 y 1? Como por ejemplo un medio. Bueno, un medio a la 0 también me da 1. Entonces acá pasa lo mismo. Si en lugar de un medio es 0,7, bueno, 0,7 a la 0 también da 1. Así que la función sigue cortando por ahí. En este caso se trata de una función decreciente. Fíjense que en esta medida que avanzamos hacia la derecha, la función toma valores mayores para su imagen. Acá, a medida que avanzamos hacia la derecha, toma valores menores, ¿sí? Es una función decreciente. Bueno, ¿cuál es la imagen? Fíjense, lo dejé para que lo vean después. En todos los casos obtengo valores positivos. ¿Y a qué se debe eso? Y a que la base es un valor positivo. Entonces, cuando yo lo elevo a las diferentes potencias, voy a obtener valores positivos para la imagen. Entonces, la imagen de la función van a ser los R positivos. ¿Alguna vez va a valer 0? Y mientras la fórmula sea esta, no. Puede llegar a valer 0 si nosotros acá le agregamos algún desplazamiento. ¿Qué quiere decir que le agregamos algún desplazamiento? Si a esta expresión le sumamos un valor positivo, la función se nos va a correr así como está, hacia arriba. Si lo que hacemos es agregarle un valor negativo, la función lo que va a hacer es desplazarse hacia abajo. Bueno, en ese caso puede ir tomando algún valor negativo. Pero la expresión general, la que responde a esta fórmula, sepan que siempre nos va a quedar de esta manera. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? En particular, hay una función exponencial que nos interesa un poco más,
que es e a la x. ¿Sí? Donde e es el número irracional que vale aproximadamente 2,7, etc. ¿De dónde sacamos ese valor si queremos saber cuáles son los demás decimales? Todos no los vamos a poder conocer nunca, porque es un irracional, pero sí podemos encontrar algunos más con la calculadora. ¿Sí? En la calculadora figura la letra E. Si nosotros ponemos el igual, ahí nos dan las demás cifras decimales que tiene. En este caso lo que decimos es que se trata de la exponencial natural. Es también otra manera de conocer a la función exponencial e a la x. Exponencial natural se llama. Bien. Bueno, ¿por qué el interés de hablar de la exponencial natural? Porque a partir de ahí surgen unas funciones nuevas, que son las funciones hiperbólicas, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora. A ver, ¿puedo borrar? ¿O están copiando? Díganme, chicos, si ya puedo borrar. Bueno, nadie se quejó. Funciones hiperbólicas. Yo les voy a decir cuál es la definición de cada una y les va a quedar como tarea tratar de buscar las gráficas, ¿sí? La primera de ellas es el seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x. ¿Cómo se define? Lo voy a escribir así. Se define como e a la x menos e a la menos x dividido 2. La otra es coseno hiperbólico de x. Coseno hiperbólico de x la definimos como e a la x más e a la menos x sobre 2. Y también tenemos tangente hiperbólica de x. La definimos como TH. Y como la tangente hiperbólica resulta del cociente entre seno y coseno, vamos a escribirla de las dos maneras. Seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Lo que podemos hacer es dividir a toda esta expresión por esta otra. Cuando hacemos la división vemos que los números 2 los podemos simplificar. Entonces nos quedaría e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, ¿sí? Tengan presente que en seno acá tengo una resta y en coseno tengo una suma. Por lo demás, la fórmula es exactamente la misma. Y en el caso de la tangente es cociente de las dos. Así que conservamos la expresión de los numeradores acá arriba y debajo. Bueno, para estas funciones les voy a pedir que hagan la gráfica y que analicen dominio, imagen, ¿sí? Intersección con los ejes, bueno, que vean un poquito. ¿De qué manera lo pueden hacer? Y, por ejemplo, con la calculadora científica, ustedes tienen una tecla donde les habilita trabajar con la función seno hiperbólico. Van a tener que usar Shift y hay una teclita que es IP, que es la que nos da la opción para las funciones hiperbólicas. Y después la combinan con seno, coseno y tangente.
¿sí? Usando la habilitación de las hiperbólicas para cada una de estas, nos devuelve las funciones hiperbólicas. ¿Y qué van a hacer? Bueno, habilitan la función con las teclas y le ponen distintos valores a x. De esa manera pueden hacer la gráfica por puntos. La otra opción que tienen es usar los graficadores. Saben que pueden usar Grafmática, GeoGebra, que son los graficadores con los que solemos trabajar. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Vamos con función inversa. Están calladísimos, ¿eh? Bueno, ¿qué es una función inversa de la otra? Supongamos que, bueno, les voy a escribir la definición. Así ya la tienen y a partir de ahí vamos charlando. Se llama función inversa de f de x a otra función que se designa, que se llama f a la menos 1 de x. ¿Y qué es lo que cumple esa función? ¿Cumple qué? Si f de a me da b, entonces la inversa f a la menos 1 de b me devuelve a. Es decir, si yo tengo dos elementos, a y b, ¿sí? Si a A le aplico la función, llego a b, f. Y si quiero la inversa, cuando a f le aplico la función, perdón, cuando a b le aplico la función inversa, vuelvo a obtener a. ¿Está bien? Es decir, con una función hago un camino de ida, con la otra, con la inversa, hago el camino de vuelta. Entonces, debe cumplirse esto, ¿sí? Siendo f de x definida en un intervalo, acuérdense que era un conjunto o un subconjunto, en un intervalo A de números reales me perdí lo que estaba escribiéndoles. Bueno, f de x, acá había puesto un punto, no, puse una coma, pero un punto. F de x definido en un intervalo A de números reales admite inversa en ese intervalo A, si y solo si f es biyectiva en A. ¿Qué quiere decir que sea biyectiva? Biyectiva en A. Esto quiere decir que cada elemento del primer conjunto tiene una y solo una única imagen. Es una relación 1 a 1. Por ejemplo, si yo tengo esta función así, para este valor de x me da este valor de y. Para este otro valor de x me da este único valor de y. ¿Sí? Para este otro valor obtengo también un único valor de y. ¿Y en qué caso no se estaría cumpliendo eso? Y fíjense, si yo tengo una gráfica, no estoy diciendo una función, sino una gráfica que es de esta forma, para este valor de x tengo este valor de y, pero también tengo este otro valor de y. En ese caso,
no tendríamos una función biyectiva. ¿Está bien? Siempre tienen que ver que la relación sea 1 a 1. Puede pasar que algún elemento tenga dos imágenes. No, la imagen tiene que ser única. ¿Está bien? Entonces, para el caso de las funciones en las que su inversa no cumple con esos requerimientos, lo que hacemos es, en muchos casos, restringir el dominio de esa función, ¿sí? Es decir, bueno, para este sector del dominio yo puedo encontrar una función que cumpla con las condiciones que debe para seguir siendo función. Una característica de las funciones y sus inversas es que resultan siempre simétricas respecto de la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? A ver. La recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, o sea, y igual a x, es la función identidad. Así que la inversa de una función es simétrica con respecto a esa recta y igual x. ¿Cuál podría ser un gráfico? Bueno, supónganse que nosotros tenemos una función así, como la exponencial, ¿sí? Que viene para acá, pasó por ahí. Si yo grafico la inversa, antes cortaba acá en 1. Bueno, ahora va a cortar en 1 de x. Y la gráfica va a ser así. Bueno, ahí debería haberme acercado más porque esta está más pegadita. Más acá. ¿Sí? Si esta es, ojo, esta f a la menos 1 es del gráfico de arriba. Lo voy a correr. Si esta es f de x, esta es f a la menos 1 de x. ¿Qué podemos decir entonces? Que f de x y f a la menos 1 de x son simétricas respecto a y igual x. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna preguntilla? Chicos, aprovechen, si ven que hay algo que no me entienden, no se queden con la duda, ¿sí? ¿Vamos bien? A ver, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a hacer, aunque sea algún ejercicio para encontrar la función inversa de alguna que tengamos. Vamos con un ejemplo simple, por ejemplo, en el caso de una recta y después una homográfica. Ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, que también la llamamos y igual a 2x menos 3. ¿Sí? Si nosotros queremos encontrar la función inversa, lo que vamos a hacer normalmente es hacer un cambio de variable, ¿sí? A lo que llamamos y vamos a llamar x y al revés. Ese cambio de variables lo podemos hacer al principio o una vez que terminamos. Entonces, en lugar de y, dijimos que vamos a ponerle x. Y en lugar de x, vamos a ponerle y. ¿Sí? En particular, como va a ser y, va a ser la inversa de y, lo que estamos despejando. Entonces, si yo tengo 2 por y a la menos 1 menos 3, lo que me interesa ahora es despejar y a la menos 1. Bueno, ¿cómo hacemos? La x la sigo dejando. El menos 3 lo sumo de ambos lados, en realidad, lo que va a hacer que de acá desaparezca y quede solo de ahí, y me quedó esto. Como yo quiero la inversa de y, dejo de acá y a la menos 1, y este 2 lo despejo dividiendo. Bien, ¿qué pasó con esta función? Esta función también la puedo escribir así.
y a la menos 1, que es lo mismo que f a la menos 1, ¿sí? Me quedó, si distribuyo el denominador, 1/2 por x más 3/2. Esta es la función inversa de esta otra. Bien, vamos a graficar las dos, a ver si gráficamente reconocemos esto de la simetría. Tengo x, tengo y. Vamos a marcar rapidito una escala. Menos 3, acá tengo el 0. 1, 2, 3, 4. Y para acá también algunos valores. 1, 2, 3. No está marcando bien. Bueno, partimos de la ordenada. Menos 3. Primer punto. Voy a hacerlo en azul. Marco el menos 3. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente la puedo escribir como 2 sobre 1. O sea, me corro 1 y subo 2. Me corro 1 y subo 2. ¿Sí? Ya ahí tengo una cantidad de puntos que me permite hacer la gráfica de la recta. ¿Esta cuál es? Igual a 2x menos 3. De la misma forma, voy a tratar de graficar esta otra. La ordenada es 3/2. 3/2 es 1,5. ¿Sí? Si hacemos la división para que les resulte más fácil. Ahí tengo el 3/2. Bueno, parto de ese punto. Después me corro 2 lugares a la derecha y subo 1. Así que desde acá me corro 2 y subo 1. Tengan presente que ese 1 que yo suba tiene que mantener es decir, la unidad tiene que ser la misma medida que la que yo tengo entre los pares de valores. Así que en este caso me quedo acá. Bueno, hacemos lo mismo una vez más. Me corro 2 y subo 1 y ahí ya tengo más puntos. Fíjense que me quedó que se están cortando. A ver si la puedo trazar derechita. Ahí. Bueno, si yo prolongo las dos rectas, le voy a poner la fórmula también a esta, y a la menos 1 es 1/2 de x más 3/2, ¿sí? ¿Qué observamos? Que si yo trazo la función identidad, que es igual a x, por acá, la voy a trazar con puntitos para que ustedes vean, me va a quedar que son simétricas, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Si yo esto lo doblo por esa función identidad, vemos que las gráficas coinciden como si fuera un dibujo de manchas. Bueno, ¿siempre se tienen que cruzar? No, no necesariamente. Fíjense que antes hicimos la gráfica de la inversa de una función exponencial, a pesar de que no dijimos cuál era la inversa todavía, y vimos que no se cruzaban. Si se cortan las dos funciones, se tienen que cortar en un punto que quede sobre esa función identidad, ¿sí? Esa es una manera también de reconocer que lo hicimos bien. A ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, no, de la gráfica me quedé mirando si había puesto todo, pero sí. Ahí estamos. Bueno, vamos a encontrar la inversa de una función homográfica. Así que vamos con otro ejemplo. ¿Puedo borrarles este? Nadie dice nada, ¿eh? Hola. Hola, sí. En la recta de color verde creo no se llega a ver los números. ¿No Tampoco se, se llega a ver no se llega a ver tampoco la fórmula? La fórmula es esta misma, 1/2 por x más 3/2. medio mono. Y a la menos 1 es igual a 1/2 por x más 3/2.
Es esta misma fórmula. ¿Y lo que está debajo de 3 medios que dice? Acá, ordenada al origen, que lo transformé en decimal por si les resulta más fácil, que es 1,5. Ordenada al origen, ¿sí? Que después lo Muchas gracias. grafiqué ahí. Bien. Bueno, borro entonces. Vamos a hacer como les decía, el cálculo de una inversa de una homográfica. Vamos a buscar alguna que tengan en la guía, así ya les queda también resuelta. ¿Dónde las tenemos? No veo dónde tenemos los ejercicios de las inversas. Bueno, no importa, hacemos alguno. X menos 3 sobre 2x más 1. Bueno, ¿qué hacemos acá? Lo mismo que hicimos antes. Cambio de variables. Ahí se suma alguien más. Cambio de variables. En lugar de y ponemos x y en lugar de x ponemos y. Cuando hacemos primero el cambio de variables, lo que tenemos que despejar es y. ¿Está bien? Acá dije cambiamos y no estoy cambiando. Recordemos que esta y es la inversa que estamos buscando. Entonces, la intención es despejar y. Cambio de variables. Y hay que despejar y. Esto sigue siendo función inversa. Bien. ¿Cómo hacemos para despejar y? Primero que nada, necesitamos que nos desaparezca este cociente, esta fracción ahí. Así que lo que hacemos es despejar todo el denominador completito como lo tenemos, multiplicando al otro miembro. Ahí estamos. Bueno, como yo quiero despejar y precisamente, no me serviría pasar la x dividiendo. Entonces lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva. Tengo 2 por x por y, más x por 1, x, y de acá me quedó lo mismo, y menos 3. Entonces ahora sí ya voy a poder agrupar todos los términos con y. ¿Cuáles son todos los términos con y? Este y este otro. Los agrupo, por ejemplo, del lado izquierdo. Este lo dejo acá, y este otro me lo llevo para aquel lado, restando, menos y. El menos 3 lo mantengo donde lo tengo, de este lado del igual, y a la x la paso para este otro lado. Yo necesito tener la y agrupada con la y, pero en este caso, fíjense que esta y está multiplicada por 2x. Entonces, como tengo y en este factor, en ese término y en este otro término, saco factor común. Me queda y que multiplica a 2x menos 1. Y todo eso es igual a menos 3 menos x. Lo que sigue ahora es simplemente despejar y me va a quedar menos 3 menos x sobre 2x menos 1. Bueno, esto que encontramos acá es la función inversa. Si nosotros lo quisiéramos escribir de una manera más bonita desde el punto de vista matemático, lo que haríamos es que esos signos menos, que son mayoría, queden escritos de esta manera. Si sacamos factor común menos 1, me queda 3 más x. Y si hago lo mismo acá en el denominador, me queda menos 1 por menos 2x más 1. Fíjense que ahí los podemos cancelar los signos, porque se nos van con el 1. Entonces nos quedaría
x más 3, si además lo reorganizamos, y acá nos quedaría, si paso el 1 para adelante para que no me quede ese menos al principio, la dejaríamos así. ¿Es necesario hacer esto? Y la verdad que no, es lo que nos gusta por ahí obtener como expresión a los que hacemos matemáticas, pero bueno, si lo hubieran dejado así, estaría bien de todas maneras. Bueno, de esta forma encontramos la función inversa de esta función homográfica, ¿sí? ¿Qué es importante reconocer para una función inversa con respecto al dominio y la imagen? A ver, ¿puedo borrar? Me quiero quedar solo con una parte de este pizarrón, con la función y su inversa, pero quiero saber si esto lo necesitan copiar. Sí, bueno, ahí vamos. Para hablar del dominio y la imagen, ¿sí? Si yo tengo esta función homográfica, como vimos antes, el dominio van a ser todos los reales, excepto el valor de la asíntota vertical. ¿Cuál era ese valor? El que hacía que este denominador valga 0. ¿Para qué valor esta cuenta me da 0? Bueno, todo esto tendría que valer menos 1. Para que todo esto valga menos 1, la x debería valer menos 1/2. Ese va a ser el valor que hace 0 esta cuentita. Esto es un 1 que se ve medio raro. Así que el dominio van a ser todos los reales menos el menos 1/2. ¿Cuál va a ser la imagen de esa función? Van a ser todos los reales menos el valor de la asíntota horizontal. ¿Y cuál era la asíntota horizontal? Hacíamos el coeficiente A, que es 1, dividido C, que es 2. Así que la asíntota horizontal es 1/2. Ojo, recuerden que no tienen por qué coincidir estos valores, a pesar de que el signo es diferente, el valor absoluto es el mismo, pero no, esto es casualidad, no es que pasa siempre así. ¿Qué pasa en este otro caso? ¿Cuál es el dominio de esta función? También, todos los reales, excepto el valor que hace que el denominador valga 0. Bueno, ¿cuánto tiene que valer el denominador para ser 0? Toda esta cuenta tiene que dar 1. Bueno, y ese valor es el 1/2 positivo, porque 2 por 1/2 me da 1, ¿sí? 1 menos 1 me queda en 0. Así que este es el dominio. ¿Cuál va a ser la imagen de la función inversa? Esta es f a la menos 1 de x. Recuerden que esta era f de x. Bueno, son todos los reales, excepto el valor de la asíntota horizontal, que la armábamos con el valor de A sobre el valor de C. Menos 1 sobre 2. Menos 1/2. Bueno, y ahora sí vamos a comparar. ¿Cuál es la relación entre el dominio y la imagen de una función con las de su inversa? Bueno, fíjense, lo que era dominio de una es la imagen de la otra. Reales menos